Descifra el código del cielo, una nueva luz en el velo, la frontera final del saber, con órbita de ideas. ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Nexociencia. Hoy vamos a explorar una frontera que hasta hace muy poco parecía reservada a las novelas de ciencia ficción, pero que hoy es una realidad palpitante en nuestras aulas. ¿La inteligencia artificial en la educación es una herramienta o es una amenaza? No exagero cuando digo que estamos ante una transformación profunda de la arquitectura digital y el sentido pedagógico. Para que dimensionen la magnitud del cambio, un diagnóstico nacional reciente de la Secretaría de Educación Pública reveló que el 79% de los estudiantes universitarios en nuestro país ya utiliza la inteligencia artificial generativa para sus ensayos, tesis y controles de lectura. Esto ya no es el futuro, es el presente absoluto de nuestra vida académica. Es el día que trataremos hoy en nuestro podcast. Tengo aquí presente a tres profesionales expertos en su área. Me gustaría que se presentaran, nos dieran su nombre. Adelante. Gracias, doctor Mascorro. Mi nombre es David Rosas, soy egresado del Tecnológico de Aguascalientes y mi área de trabajo son las matemáticas, la física y la espectroscopía aplicada en este momento a cuestiones médicas. Muy bien, muchas gracias, doctor David. Doctora Rocío, adelante. Hola a todos, mi nombre es Rocío García, soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, soy química y mi área de especialidad son la microbiología y la síntesis orgánica. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Adelante. Bueno, mi nombre es Cristian Giovanni Hernández Murillo, yo soy egresado también de aquí del Tecnológico de Aguascalientes. Yo trabajo en el área de ingeniería eléctrica y radiación ionizante. Muchas gracias, doctor. Y su servidor, Javier Mascorro Pantoja, que trabajamos en el área de sistemas. Entonces, para comenzar, voy a mostrar una pregunta. Me gustaría ver su opinión al respecto desde su diferente perspectiva. ¿Consideran que las universidades mexicanas están listas para el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el aula en este momento? Yo considero que no solo las escuelas mexicanas no están preparadas para esta situación, sino realmente todas las escuelas a nivel mundial presentan un problema en este sentido. En varias investigaciones que se están haciendo, incluso universidades de prestigio, están detectando que los estudiantes, al usar, por ejemplo, la herramienta de la inteligencia artificial para sus tareas y eso, han dejado de pensar, de memorizar las cosas. Entonces, otro de los problemas que estamos detectando es que todas las tareas, todas y cada una de ellas, las están haciendo usando la inteligencia artificial, lo que genera un gran conflicto en el aprendizaje. Sí. Muy bien, gracias, doctor. ¿Su opinión, doctora Rocío? Yo también pienso que las escuelas no están preparadas, tan así que en algunas se castiga a quienes usan la inteligencia artificial y en otras sí se les permite, incluso se les incentiva, gracias, para que lo hagan. Y pues aquí vemos una diferencia entre las escuelas, ¿verdad? Lo que quiere decir que hay un cambio que todavía en algunos lugares no estamos pues dispuestos a aceptar, y eso pues también quiere decir que no estamos preparados para utilizarla. Gracias, doctor Rocío. Giovanni, sí, ¿qué opinas?
es importante, ¿no? Todo el avance tecnológico como nos ha tocado a todos nosotros, ¿no? Creo que el punto fino es encontrar ese término medio del uso de las herramientas tecnológicas a nuestro favor y no en nuestra contra. Porque yo recuerdo cuando era estudiante, muchos de mis maestros se negaban a que utilizara yo la calculadora graficadora. No, 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 haga la mano con su calculadora normal del Conflace, ¿no? Entonces, bueno, pero si yo ya sé hacerla y ahí está la herramienta, ¿por qué no la puedo utilizar, no? Creo que ahora estamos del otro lado nosotros de que, no, no, es que no uses la IA, debes de pensarlo, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí que yo considero? Que hay tantas cosas tecnológicas hoy en día, pues, por ejemplo, también como mencionaba el doctor David, muchos estudios donde las nuevas generaciones tienen una retención muy limitada de 2 minutos, 3 minutos. ¿Por qué? Porque todo el día están viendo TikToks, Reels en YouTube, Instagram, etcétera, y su capacidad de retención es muy pobre. Entonces, si a eso le sumas que ya le pones algo a la IA y te entrega un reporte bastante técnico y muy bueno, pues creo que sí se convertiría en un problema. Muy bien, entonces, por otro lado, existen áreas de oportunidad con esto de la inteligencia artificial. ¿Alguien podría denotar o mostrarnos alguna? Un área donde digan, la inteligencia artificial va a marcar el paso en nuestras diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, tú lo mencionaste en una conferencia que dice, incluso el uso de este tipo de herramientas en recursos humanos resulta una gran oportunidad, ¿no? Tú mencionabas que no era factible o posible que una sola persona hiciera la entrevista a 1000 personas a la vez, pero a través de los chatbots es posible hacer ese tipo de entrevistas, ¿no? Y buscar al mejor candidato. Así como se aplica en la parte de recursos humanos. Por ejemplo, en el área de las matemáticas, en nuestra área que es la educación superior, podemos hacer uso de la herramienta para enfocar o para diseñar cursos o estrategias de aprendizaje para los diferentes estudiantes que tenemos, ya que no todos aprenden de la misma forma. Y lo más complicado que tiene el docente, o una de las cosas más complicadas que tiene, es poder transmitir su conocimiento a 40 personas diferentes, ¿no? Que aprenden de manera diferente, que piensan de manera diferente, que la lógica de ellos es diferente a la lógica de uno. Y el uso de estas herramientas nos permitiría detectar las capacidades de los estudiantes, la forma en la que aprenden y mejorar el aprendizaje hacia ellos. Sí, creo que en esa parte das en el clavo justamente la personalización del conocimiento y de las técnicas pedagógicas va a ser un parteaguas cuando realmente se siente en el lugar que se debe sentar. Rocío, ¿tu opinión? Bueno, en el caso de la química, creo que es una herramienta muy importante para la síntesis orgánica. Los seres humanos siempre estamos buscando cómo obtener beneficio de cualquier cosa. Y obviamente sintetizar nuevos compuestos, por ejemplo, ahorita que está, que cuidemos el planeta, que no contaminemos o buscar compuestos que se degraden más fácilmente, pues la síntesis orgánica es mucho trabajo y obviamente pues hay muchas moléculas que se pueden sintetizar. Entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar a modelar en la computadora, ¿verdad? Todas esas moléculas, y aunque antes había ciertos errores, ahorita hay nuevas herramientas que nos ayudan a acomodar los electrones, acomodar los enlaces de tal manera que lo que se supone que ocurre en la realidad también esté ocurriendo en lo que estamos desarrollando con la IA. Sí, justamente algo que se busca evitar es que las inteligencias artificiales alucinen. Por eso es que normalmente tiene que haber un experto supervisándola, porque si no es un problema. Si no hay un experto o la parte humana que sea capaz de guiar a la inteligencia artificial,
pueden salir cosas incongruentes o inclusive peligrosas. Sí, de Doctor acuerdo. Giovanni. No, en el área de ingeniería eléctrica yo veo mucho futuro en la parte de simulación, ¿no? La N cantidad de iteraciones que se pueda realizar una máquina eléctrica, o sea, porque estamos acostumbrados a ya lo que tenemos bien cuadrado, ¿no? No ha habido una innovación importante tecnológica en la parte de motores, transformadores, eficientar máquinas eléctricas, reducir calor. Entonces ahí yo creo que la inteligencia artificial va a venir a ayudar a innovar este tipo de máquinas que ya teníamos, ahora sí que en el baúl de los recuerdos y ya no hacíamos innovaciones allí, cuando pues, no tenemos motores 100% eficientes, transformadores sigue teniendo pérdidas y seguramente van a seguir existiendo, pero pues ahí viene la parte transversal, ¿no? Como decía la doctora Rocío, referente a las moléculas, nuevos materiales, mejores conductores, entonces creo que sí va a revolucionar, siempre y cuando, como tú mencionabas, doctor Mascolo, la parte de sentar buenas bases, porque si no, esto se va a salir de control como ya se está saliendo hoy en día. Sí, justamente tocas un punto trascendental en esta perspectiva. ¿Qué pasa con la ética? ¿Cómo se aborda la ética frente a este tipo de nuevos retos? Pues desconozco hoy en día si en nuestro país, aquí en México, ya hay alguna normativa, reglamento que me proteja a mí de todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, está muy de moda generar imágenes, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, uno como docente está expuesto, ¿no? Te toman una foto y ¿qué le hacen a esa foto, no? Ya está avanzado muchísimo la inteligencia artificial y me pueden poner a mí haciendo N cantidad de cosas que violan mis derechos personales, ¿no? Y éticamente hablando, pues estaría mal. Entonces, es mi punto de vista referente a la ética es que, pues ahora sí que como mencionabas, la inteligencia artificial va a ser tan ética como el que esté ahí programando o escribiendo. Totalmente de acuerdo. Doctor David, ¿cómo ves esto de la ética y la generación de documentación y tareas en los estudiantes? Considero que aquí hay varios factores. Uno es el sesgo que hay de los programadores de las inteligencias artificiales, porque lejos de ser justos, sesgan las cosas hacia las modas que tienen ahorita. Claro, poco a poco han ido mejorando en este contexto, ¿no? Inicialmente cuando a las inteligencias artificiales les pedían imágenes este, de una familia norteamericana, les ponía una familia negra, ¿no? O si les decían que dibujaran unos esclavos, ponían a gente blanca, ¿no? Nada que ver, o sea, estaba muy sesgado. Poco a poco ha ido quitándose ciertos sesgos, pero el gran problema, como comenta el doctor Giovanni, es que no hay una ley que proteja a las personas de ciertos sucesos. Incluso ahorita ya tengo entendido que la inteligencia artificial es capaz de un video cualquiera obtener las huellas digitales de las personas. Entonces, si eso es posible, todo lo que se puede desatar de esa situación, ¿no? Que alguien agarre tus huellas digitales, las use para contraseñas, de bancos, etcétera, y no hay una normativa que regule ese tipo de situaciones. Sí, justamente vemos algo importante que se supone la tecnología debería ir a la par con la parte de la política y resulta que lo que va a la par con la inteligencia artificial son las agendas. Muchos tipos de agenda, normalmente lo que comentaba el doctor David, ¿sabes qué? Vamos, dibújame una familia de este tipo y tenía incluido la inteligencia artificial ciertas agendas políticas, simplemente para cubrir las necesidades de un país en particular. Entonces, desde el punto de vista ético, esto es peligroso porque si la inteligencia artificial es sesgada, tiene los sesgos muy marcados, es capaz de perjudicar de una u otra manera a las culturas en general. Y se supone que algo importante es que la cultura está sobre la inteligencia artificial y no al revés.
Doctora Rocío, su opinión. Bueno, yo pensaba más en la ética para orientar el uso de la inteligencia artificial en las escuelas. Decíamos hace rato que dependiendo de la institución, pues hay ciertos lineamientos o ciertas reglas que se siguen para usarla, o definitivamente no queremos que se use, ¿verdad? Pero la SEP sacó un decálogo de principios para el uso de lo que es la inteligencia artificial, donde uno de sus puntos principales pues es darse cuenta de que la inteligencia artificial ya está aquí, o sea, ya los profesores la usamos, los estudiantes también la están utilizando, entonces lo que se debería de hacer es establecer un lineamiento, ¿verdad? Una regla para poder utilizarlo, más aquí en el tecnológico, donde nos encanta tener lineamientos para todo. Creo que ha dado en el clavo, doctora Rocío. Justamente la inteligencia artificial es una amenaza. Podemos verlo desde el punto de vista práctico, realmente atenta contra el aprendizaje, o realmente es una herramienta que va a revolucionar a nosotros como especie en la transmisión del conocimiento y el área pedagógica. Pues yo pienso que se puede ver de las dos maneras. Si yo sigo insistiendo en que mis estudiantes no lo usen, pero obviamente yo sé que de todas formas lo van a utilizar, y sigo insistiendo al momento de evaluar, solo ver cómo redactan y no ver el trasfondo de las cosas, pues obviamente va a ser una amenaza para mí como profesor. Pero creo que es una herramienta si, por ejemplo, dejo de ver las respuestas que da la IA y comienzo a ver las preguntas que los estudiantes le están haciendo a la IA también, porque para poder obtener una respuesta tengo que saber qué es lo que quiero preguntar, cómo lo debo preguntar o a dónde tengo que llegar. Entonces, puede ser una herramienta también para saber si los estudiantes comprenden cómo analizar las cosas que yo les estoy pidiendo. ¿Qué opina, doctor Giovanni? O sea, ¿está bien o está mal? Hoy en día, para mí, la inteligencia artificial es mala. Tanto así que países de primer mundo, por ahí ya salió Noruega, y ¿sabes qué? Regresamos al papel. Tareas universitarias, no, nada de Word, nada de computadoras, va a ser su escrito. Ahora bien, sabemos, como bien dice la doctora Rocío, pues bueno, pregunto aquí en la IA y luego ya transcribo, ¿no? O sea, realmente eso no asegura. Mas, sin embargo, Noruega lo que está realizando es decir, ok, vamos a ver cómo estás pensando. El trabajo lo vas a hacer aquí. Empiezan a dejar menos tareas para casa y más trabajo dentro de la universidad, preparatorias y escuelas. Entonces, a los niños de kinder, primaria, que son las, digamos, mentes moldeables, ¿no? Que están ahí aprendiendo, absorbiendo como esponja, los ponen a trabajar solitos, pluma, papel, y indirectamente o inconscientemente el niño está aprendiendo a pensar y no utilizar las herramientas computacionales. Entonces, si ellos ya están viendo eso y lo están haciendo, es porque ellos ya detectaron algo que nosotros no hemos visto todavía. No es de que ya haya llegado y pues con los lineamientos que tenemos o con las reglas que se llegan a tener, vayamos a poder hacer algo importante en México como tal. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente venimos de situaciones complejas, ¿no? Como la parte de la pandemia. Muchas generaciones que salieron de ahí de pandemia quieren la máxima calificación con menos esfuerzo y ya nos están llegando ese tipo de alumnos, ese tipo de generaciones. Entonces va a ser complejo, ¿no? Y sí, claro, pues ahí está la parte de no querer trabajar, de enseñarle al cerebro de que rápido tienes una tarea que antes a nosotros nos costaba una semana, 15 días, herramientas computacionales ya las hacen las mismas IAs. Entonces es difícil, es difícil. Yo siento que ahorita lo que conozco ahí de esa parte de la educación en Noruega está dando en el punto porque de esa manera forzas al alumno a que piense, que es ahorita lo que nos estamos quejando incluso desde el kinder, ¿eh?
porque ya en el kinder les pusieron sus televisiones en pandemia y me ha tocado llegar por mi hija y en lugar de estar aprendiendo como antes en el pizarrón, en el pintarrón, están viendo videos de YouTube en música. Están viendo música y no necesariamente las vocales, ¿no? Están viendo otras cosas. Entonces, bueno, ¿hasta dónde está la tecnología aprovechándose de la manera que se debe de aprovechar? Así es, justamente viene a romper paradigmas. Imagínense ahorita en el área educativa que nos toca evaluar. Entonces, de acuerdo a lo clásico, la evaluación tiene una estructura muy formal, pero resulta que ahora se busca con todo este tipo de herramientas volver hacia el estudiante. Sabes que ya no vas a escribir nada porque los modelos de lenguaje lo pueden hacer por ti. Ahora quiero que tú me expreses lo que sabes. Volver a los exámenes orales. Volver a lo que se hace antes. Vemos que al final en la educación y en muchas cosas son ciclos a lo largo del tiempo. Lo que antes a lo mejor se consideraba arcaico, en este momento va a volver a entrar en auge justamente porque la herramienta nos hace volver hacia nuestros orígenes. Doctor David, ¿qué opinas sobre esto de la ética y los alcances que tiene en la educación? Yo estaba investigando y estaba viendo, por ejemplo, Feynman en los 80s, algo así, hace un estudio de los libros de texto, ¿no? Que proporcionaban hacia la educación básica. Y lo que él detecta es que los libros no están pensados para que el estudiante aprenda. Uno de los ejemplos que recuerdo es que decía, ponían tres cosas, una persona, un animal y un carrito. Y les decía en el libro, o preguntaba, que por qué se movían esos tres objetos. Entonces, en el libro de los maestros, de la respuesta de los maestros decía que por la energía. Entonces, eso no explica realmente por qué se están moviendo, ¿no? Y lo que él proponía era, bueno, dime cómo se mueven, pero sin el término de energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretendía o qué es lo que él pretendía? Que los estudiantes pudieran manipular las cosas y ver por qué el carrito se movía, o sea, desarmarlo, ver los resortes, el motor, empezar a estudiarlo y eso generaría conocimiento. Yo creo que la inteligencia artificial tiene potencial para hacer ese tipo de cambios en el sistema educativo. Te permitiría generar problemas que sean manipulables para los estudiantes y así aprendan de una manera diferente. No tenemos la cultura para hacer eso, no solo en México, sino a nivel mundial. Y el problema que está surgiendo ahorita es que al no tener una cierta cultura, una cierta, ¿cómo se podría decir? ¿Criterio? Pues un criterio para el uso de la inteligencia artificial, lejos de estar aprovechando esa herramienta como algo positivo, ciertamente estamos usándola para algo negativo. Es, por ejemplo, el caso de la guerra, ¿no? Están utilizando a la inteligencia artificial para la guerra. Eso ciertamente es algo negativo, cuando se podría utilizar para otras cosas benéficas y mejorar la eficiencia energética, limpiar las aguas residuales, muchas cosas que se pueden hacer. Hay personas que lo usan para algo, para un bien común, pero la gran mayoría lo está usando de mala fe. Justamente esta parte de cómo se usa la herramienta es luego la perspectiva que genera frente a la sociedad. Imagínense esto, tenemos un caso hipotético donde tenemos la figura docente, que es una persona que tiene entrega, ética, principios, y tenemos una inteligencia artificial disponible 24 horas, incansable, sin ética. ¿Cómo podría un profesor competir contra la inteligencia artificial
en la parte del aprendizaje. ¿Sería justo? ¿No sería justo? Pues ahorita todavía tenemos una ventaja, que la parte de la robótica ha avanzado, pero todavía no tanto, sigue en evolución. Pero al final de cuentas todos somos reemplazables, ¿no? Yo lo he platicado con mis alumnos, o sea, yo siento que en algún momento, les platicaba del ejemplo de la teoría del Big Bang, ¿no? Cuando Sheldon no quiere salir y hace su robotcito y su cámara y va saliendo, ¿no? Imagínate, ya cualquier maestro de cualquier materia tiene cargado miles, millones de libros, de conocimiento y todo, y está allí, aquí por ejemplo en eléctrica. Conecta aquí, conecta acá, ya él te va a decir todo, oye, tengo una duda y te hace la pregunta y, por ejemplo, a mí en ocasiones me hacen preguntas que sí me sacan de onda y digo, ¿sabes qué? Yo no te digo mentiras, espérame, déjalo investigo y te paso la respuesta mañana, ¿no? Pero ahí, como tú dices, la IA ya inmediatamente va a empezar a analizar y te va a dar la respuesta correcta en el instante, ¿no? Todo lo queremos en el instante. Pero ahorita, en este momento, hay algo que la IA todavía no puede hacer, que es la parte práctica. Sí, por ejemplo, en paneles solares, ¿no? La IA te va a decir, pues mira, puedes subir un panel solar de esta manera. Pero a ver, súbete ahí, ahora sí que ponte en la azotea, debajo del sol, empieza a estirar las cuerdas. No es lo mismo, ¿no? En motores eléctricos, a ver, vamos a conectarlo, fíjate cómo ya se calentó esta bobina, cómo tronó el motor, el transformador, las protecciones. Ahorita todavía en la parte práctica, creo que el maestro puede apoyarse de la IA, los alumnos se pueden apoyar de la IA y con la práctica, pues ahora sí que hacer un buen aprendizaje. Ahorita todavía. Más adelante, no sé, ¿verdad? China va muy fuerte en la parte de robótica. Además, a lo mejor más adelante ya los maestros no somos necesarios. Sí, justamente algo para contrastar. A nosotros nos tocó hace algunas décadas la llegada de Internet. Sí. Y nuestros maestros decían, es que el Internet es, y vienen todas las palabras que estamos repitiendo ahora. Uh-huh. De hecho, todavía, depende cómo se usa el Internet, hay gente que lo considera muy bueno y hay gente que lo considera muy malo. Estamos pasando frente a una singularidad y no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Porque depende normalmente de nosotros qué decisiones tomemos al respecto. Pero imagínense ese lugar donde vamos a llegar, donde todo el conocimiento va a estar disponible, donde se va a democratizar la academia. ¿Qué va a suceder en ese momento? El humano se va a hacer más humano, el humano se va a hacer más flojo, el humano se va a integrar con la inteligencia artificial. ¿Cuál de estos escenarios ven más viable desde su perspectiva personal? Doctora Rocío. Bueno, la pregunta fue que si era justo poner a la inteligencia artificial contra un profesor. Y primero creo que aquí estamos confundiendo dos conceptos, lo que es el aprendizaje y lo que es la enseñanza. A nosotros no nos toca el aprendizaje, a nosotros nos toca la enseñanza. Entonces, creo que ahí no, hasta el momento no habría una forma de comparar una máquina contra un profesor, como bien lo decía Cristian, ¿verdad? O sea, nosotros, sobre todo en la parte práctica, nosotros enseñamos, damos los fundamentos, les decimos cómo es, qué es lo que esperamos y los estudiantes lo aprenden haciéndolo en ese momento. Creo que hasta ahí pues no podemos, como decías, comparar la inteligencia artificial con un profesor. E incluso nosotros como profesores en la parte de la enseñanza podemos aprovechar esa herramienta. A lo mejor se pueden servir de esta herramienta para hacerlo ahora de otra manera. A lo mejor nunca se les ha ocurrido cómo y la inteligencia artificial, ¿verdad? Les puede abrir un nuevo camino hacia dónde irse. Y ahora pues a lo mejor en la parte del aprendizaje nos tocaría desde la enseñanza ir guiando al estudiante en cómo utilizarla para que aprenda exactamente lo que yo quiero que aprenda, de diferentes formas, pero a lo mejor lo que el chico en este caso necesita.
Doctor David, ¿herramienta o amenaza? Yo sigo insistiendo en que es una buena herramienta, siempre y cuando la sepas utilizar para un buen fin. Este, por ejemplo, yo aquí pienso que el maestro, además de enseñar, también aprende. Uno va aprendiendo de todos. Aprendes de un niño y aprendes de tus propios compañeros, aprendes de otras personas. Y tanto la enseñanza como el aprendizaje es un camino en el cual uno se va actualizando constantemente. Yo sí estoy de acuerdo en el uso de la inteligencia artificial. Tengo entendido, por ejemplo, que necesito verificar esa información, ¿no? Hace poco leí una noticia de que China tiene un hospital que ya no es atendido por seres humanos. Desde el inicio te atiende un robot, te operan ahí robots y todo. Recordemos, por ejemplo, que antes había un especialista que era el mejor en su área, pero que tenía que operar del otro lado del mundo. Lo que hacía era vía remota, utilizando un robot, unos brazos mecánicos, hacía la operación. Ya no necesitaba estar presente el doctor. Pues ahora ya las máquinas pueden hacer ciertas operaciones, por ejemplo, lo del apéndice, ya lo hacen de manera automática, ya no necesita una persona estar detrás de ellas. Pueden suturar, pueden hacer todo ellas, ¿no? Si es así, Sí. si llegamos al punto en donde los médicos son reemplazables, recuerden, por ejemplo, se mencionó en una de las conferencias que el ojo humano puede detectar, por ejemplo, un lunar si es cancerígeno o no en un 60%, ¿no? Un experto. Pero ya las computadoras son capaces, la inteligencia artificial es capaz de detectar a un porcentaje superior al 90%. Incluso con ciertas imágenes pueden detectar cuando está iniciando el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Cosa que el ojo humano no detecta tan fácilmente. Entonces es una buena herramienta, es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar, ya vino para quedarse. El ser humano debe de adaptarse a esa herramienta para no ser desplazado tan fácilmente, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en India ya actualmente les están poniendo cámaras a los operarios de ciertas fábricas, en donde están grabando constantemente el movimiento, por ejemplo, de cómo cosen, de cómo doblan la ropa y todo. Pronto va a haber máquinas en donde van a sustituir a esos seres humanos. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Pero el ser humano tiene que estudiar, porque si se deja desplazar por una inteligencia artificial, pues entonces el ser humano se vuelve obsoleto. Sí, algo importante, imagínense esta situación. China está abogando todo, está metiendo todos los recursos para que la inteligencia artificial sea de acceso público. Hay modelos como DeepSeek, como Juan, que están disponibles para toda la gente de manera gratuita. Entonces resulta que China ya lo tiene en las escuelas primarias y lo que hacen es decirle al niño, ¿sabes qué? Vamos a investigar este tema. Y los niños, con los agentes estos de inteligencia artificial, empiezan a explorar el conocimiento por ellos mismos. Pero hay una situación, llega el momento que el aprendizaje del niño o el conocimiento es tan profundo que el maestro que lo acompaña se queda fuera, porque ya no le da alcance al niño. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Qué creen que va a pasar como en un futuro cercano con los docentes? ¿Sabes qué? Si el niño tiene el acceso al conocimiento y lo enseñas a encaminarse y es capaz de acceder a él, ¿qué pasaría con el docente? Porque vemos que la comodidad del conocimiento es algo que impera en la docencia. Sabes que yo tengo mi conocimiento y si llega un estudiante y me pregunta algo que no sé, ¿qué sucede? ¿Qué sensación nos deja ese estudiante? Pero ¿qué va a pasar cuando esto sea cotidiano? Que el estudiante sepa más que el docente.
¿Por qué? Porque tiene una herramienta muy avanzada como la inteligencia artificial, que si no sé si han visto las noticias, las IA actualmente ya tienen todo el conocimiento humano dentro de ellas. Pero el conocimiento siempre ha estado ahí y yo creo que todos los profesores siempre hemos sabido que no somos poseedores de todo el conocimiento. O sea, las dos cosas siempre han estado ahí. La novedad es que ahora el conocimiento para todos está al alcance de la mano. Entonces creo que ya va a depender tú como profesor hasta dónde quieres llegar. O sea, así como los estudiantes pueden tener un conocimiento muy profundo, tú también lo puedes tener. O te quieres quedar solo con ese conocimiento como profesor que tú tienes de lo que das todos los días, lo que enseñas todos los días, la misma materia que das siempre. Creo que eso ya depende de cada uno como persona. ¿Crees que la democratización del conocimiento facilita este tipo de situaciones, la humanización de las personas? Que realmente te dediques a ser humano en vez de una máquina de aprendizaje. Ok, como que tal. la máquina haga el trabajo operativo y yo me dediqué a hacer otras cosas. Sí, de hecho, algo que la IA no podía hacer es soñar o Ujú. crear cosas como si lo puede hacer un humano, hasta ahorita. Pues nuevamente creo que eso va a depender de lo que cada quien quiera hacer. Muy O bien. puedes dedicarte simplemente a estar buscando o, como decía, dejar que ella haga el trabajo operativo y tú dedicarte a cumplir tus sueños. Gracias, doctora. Doctor David. No, bueno, la IA está avanzando bastante. Es capaz incluso de crear un lenguaje propio, incapaz de ser comprendido ya por el ser humano. Está avanzando muchísimo ahí. Pronto, miren, decían, por ejemplo, que no iba a poder igualar la inteligencia artificial la habilidad del ser humano de plasmar la belleza de la naturaleza, por ejemplo. Pero actualmente, por muy buen dibujante que sea, la inteligencia artificial lo iguala y hasta muchas veces lo supera. Entonces, todo ese tipo de cosas es bastante subjetivas. La belleza, ¿no? Estaba viendo que incluso la inteligencia artificial es capaz de decirle a una persona si es bella la persona físicamente o no, ¿no? Y lo hace a través de conceptos matemáticos, ¿no? En número áureo. Entonces, todo eso es subjetivo porque al final de cuentas no significa que la simetría entre ojos no sea ideal, o la anchura de los labios, etcétera. No significa que la persona en sí no sea bella, ¿no? Pero yo digo que va a llegar el punto en donde la inteligencia artificial va a ser capaz de crear cosas. No sé si sean sueños, porque habría que meternos un poco a la definición de lo que es un sueño y de cómo se generan los sueños, porque al final de cuentas el sueño surge a través de tu experiencia del día, ¿no? Usualmente los sueños están relacionados a las vivencias que tuviste. Entonces llegará a lo mejor el punto en donde la inteligencia artificial esté produciendo ese tipo de cosas. También mencionaste en la conferencia de las antenas, ¿no? El ser humano siempre se ha enfocado en crear antenas verticales y ahora a través de la inteligencia artificial se crea una nueva antena que resulta ser matemáticamente quizás más eficiente de las que están actualmente. Entonces yo digo que la inteligencia artificial es una poderosa herramienta que va a reestructurar el pensamiento humano también. Doctor Giovanni. Sí,
Se me fue un poquito el hilo de la pregunta original, doctor. Pero las bases que se planteen, eso es como, tú puedes visualizar la IA para bien o para mal. Humanamente hablando, la tecnología es creada para hacer la vida más fácil de las personas. Yo me acuerdo cuando estaba chavillo que me tocaba, cámbiale, yo era el control remoto, ¿no? Mi papá me decía, cámbiale a la televisión y me tenía que levantar yo. Salió ya el control remoto, avanzó la tecnología, los transistores y todo esto de la electrónica, y ya está el control remoto y te hizo la vida más, ya no te levantas, ¿sí? Los aires acondicionados, ¿no? Hoy en día podemos estar en lugares que antes eran inhabitables, porque ya tenemos la parte de los aires acondicionados, ¿no? Entonces, yo quisiera suponer o pensar positivamente, ahorita lo dijeron así como que muy, muy poético, ¿no? De, bueno, pues ya está la IA, ok, pues haz todo lo que el humano está haciendo y yo me dedico a ser feliz, ¿no? Cero estrés, ya no voy a hacer nada que me esté estresando, me voy a poder dedicar a jugar fútbol, a pintar, a hacer otras cosas, porque ya tengo a los robots y a la IA trabajando en todo el mundo para darnos lo que nosotros necesitamos. Ahora bien, ese es el mundo ideal, cosa que no va a pasar. Definitivamente va a llegar un momento en que todo esto va a ser utilizado para el bien común, como las guerras, o la clásica que hace la humanidad, ¿no? Entonces la inteligencia artificial, yo ahorita, hoy en día, sigo pensando que es más una amenaza que una ventaja. Claro, puedes verlo en muchas aplicaciones positivamente, en la medicina, como decía el doctor David. Claro, el humano siempre va a tener, por muy bueno que seas, vas a cometer errores, pues están los errores humanos. Y un robot, pues, se está programando y está aprendiendo y ya no va a cometer errores. Pero si tú piensas más allá, ¿a qué lleva todo esto? La pólvora, el invento de la pólvora, algo que era muy bello ver fuegos artificiales, ¿a qué llevó? A las pistolas, cañones y todo. Pero todo va enfocado a destruirnos a nosotros mismos. Entonces yo ahorita considero que la IA sí es una amenaza, cualquier punto de vista. Sí, justamente ahorita tocas un punto importante, la felicidad, realmente cuántos países la buscan, cuántas empresas la Muy buscan. poco, sí. Se supone que debería ser una de las máximas que deberíamos tener como especie. Entonces aquí la trascendencia es justamente encontrar ese punto medio. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los estudiantes? Ahorita hablamos de los límites. La IA es muy buena con el lenguaje, pero muy mala ahorita con el manejo espacial. Uh-huh. Entonces, justamente son barreras que se van a tener que romper dentro de muy poco tiempo. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que ver lo que implica tanto de manera frontal la IA como de manera lateral, porque son muchas cosas que están pasando muy rápidamente. Si vemos antes en nuestros tiempos, las máquinas surgían cada 4 años, una nueva computadora cada 5, cada 10 Sí. años, un nuevo procesador, y ahorita cada semana un mejor modelo de lenguaje, más potente, con más alcance. ¿Por qué? Porque justamente Sí. ya la IA se autoalimenta, se autogestiona, se autooptimiza, que es justamente la revolución que está pasando en estos momentos. Muy bien, ¿qué opinan justamente en esta parte docente del decálogo? ¿Es bueno poner reglas, directrices, eliminar justamente la parte negativa? Si es así, ¿cómo lo haríamos? Doctor Giovanni. Híjole, pues, insisto, es como cuando está la parte de las drogas sociales, ¿no? El alcohol, el tabaco. Si tú haces ahí las cuentas, son las drogas más aceptadas y que matan más gente a nivel internacional, mundial. Y sin embargo, como la sociedad dijo, está bien, pues está bien, ¿no? Referente a la parte de la IA, en la educación, yo por lo menos con mis alumnos sé que la utilizan. Simplemente lo que les propongo yo a mis alumnos es eso, sí, por lo menos quítale claro, te puedo ayudar. O sea, no se trata de que copies y pegues, ¿no? Ahora bien, siempre está la parte de la sorpresa, que me gusta mucho la improvisación, ¿no? Le dejas un documento, le dejas un trabajo, está la parte práctica,
te lo entregan. Y yo, muy bien, ¿y qué entendiste? En vivo y en todo color. Hay diferentes tipos de alumnos, hay muy buenos alumnos que te van a decir que se hizo, leyeron y aprendieron bien, pero están los otros que son los que tienen que estar conectando para aprender, y entonces yo por lo menos trato de hacer una evaluación tipo buffet, ¿no? A ver, pues tú eres bueno en esto, pero tienes que enseñarte a conectar porque se va a necesitar que conectes, ¿no? A lo mejor eres un 100 haciendo reportes, pero por lo menos un 7 conectando. Y viceversa, tú eres muy bueno conectando, ves el diagrama una vez y rápido ya haces la conexión y la comprendes y la entiendes, ¿sí? Pero eres muy malo escribiendo, entonces, bueno, pues órale, aliviánate, usa las herramientas. Yo digo, no estoy en contra de las herramientas porque a nosotros nos tocó, ¿no? Toda esta evolución tecnológica, el internet, me acuerdo que muchos de mis maestros nos dejaban trabajo todavía a mano y teníamos que citar el libro donde lo sacamos. Nada, ninguna página de internet. ¿Por qué? Pues porque está mal. Así no piensas. Entonces, la calculadora, no, a mano, porque si no, no vas a saber, no vas a pensar. Y sin embargo, ya ahorita, ese conocimiento de yo sé hacerlo en la calculadora, digamos que me queda un espacio más en mi mente, en mi cerebro, que lo puedo utilizar para otro tipo de cosas, ¿no? Hoy en día también lo mencionaban ustedes, ¿qué le voy a poner yo a la IA, no? Si le pongo cosas en el prompt que no me debe de entregar, pues yo dejo a la IA hacer lo que ella quiera y me va a entregar cosas que no me sirven, y a veces es más contraproducente para el alumno hacerlo de esa manera. Más sin embargo, si el alumno desarrolla una buena manera de escribir y de pedirle y de limitar a la IA, pues va a entregarte unos buenos documentos. Y si el alumno los entiende, pues creo que el objetivo siempre va a ser el mismo desde la época antigua, ¿no? Que el alumno aprenda. Entonces, pues eso es lo que yo opino en ese sentido de la educación. Sí, justamente estamos frente a una disrupción y es innegable. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Qué opina, doctor Rocío? Bueno, decía del decálogo de principios y Giovanni dijo las drogas. Y como seres humanos, siempre lo que nos prohíben es lo que más atención nos llama. Entonces, creo que aquí el asunto no sería tanto prohibirla, sino incluso enseñarles a nuestros estudiantes cómo utilizar esa herramienta y estar, ser conscientes, ¿verdad?, de que lo están utilizando, de que nosotros les estamos enseñando cómo usarla, de tal momento que lleguemos al momento en el que es una herramienta tanto como para que ellos aprendan como para que nosotros enseñemos, y obviamente con sus reglas, ¿verdad? Es como Giovanni decía también antes, ¿verdad? Que tenías que poner los libros y todo eso. Cuando llegó el internet y empezamos a pedir trabajos, siempre Wikipedia, siempre el rincón del vago. O sea, sí. Los estudiantes buscaban en internet y las primeras 3 páginas que les salían era lo que utilizaban. Y llegó un momento en el que seguimos utilizándolo, pero ya bajo nuestras propias reglas. Saben que úsenlo, pero no se vale esto, no se vale el otro, no se vale aquello. Y tuvimos que enseñarles a utilizarlo. Entonces, pues creo que es lo mismo, enseñarles a usarlo con sus respectivas reglas. Ahora, como instituto, tal vez deberíamos de tener unas reglas generales, pero pues mientras no se dé, creo que uno como profesor y la ética que tú tengas con tu trabajo, pues es lo que te debería llevar a encaminar a los estudiantes bajo ciertas normatividades. Sí. Posiblemente en 30 años, ya cuando ya haya algo nuevo, ya va a salir ese reglamento, ¿no? Vamos algo atrasaditos. Probablemente. Sí, justamente. Y ese es el asunto, que vamos atrasados. Vamos atrasados. Así es, sí, porque normalmente lo vemos, se supone que la tecnología deriva de la filosofía, pero resulta que la filosofía dejó de avanzar como se debe hace 2000 años. La filosofía se quedó atrás con ciertos pensamientos y ahorita la tecnología sigue avanzando a un ritmo
que realmente no, ahorita no se ve que tenga alcance. No, si recordamos por ahí la teoría sobre la política y la filosofía, normalmente la filosofía iba delante de la tecnología y ahorita no. Entonces es un gran reto para todos, tanto en el área pedagógica como en el área política, porque se está viendo, por ejemplo, los plagios. Sí. Antes yo recuerdo que había personas que cometían un plagio, estaban estudiando su carrera, su ingeniería, y resulta que lo cacharon plagiando un trabajo de otra persona y los expulsaban. ¿Y qué pasa ahora que ya estamos automatizando el plagio? ¿Qué sucede con este tipo de eventos? ¿Cómo se manejan? Era algo muy grave hace 20 años. Y ahorita con esto de que la misma inteligencia artificial toma muchísimas referencias y resulta que lo consideran plagio porque no lo denotas explícitamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Las leyes, ¿qué pasa con las leyes ahora con lo de la inteligencia artificial? Doctor David, ¿qué opinas al respecto? Pues son necesarios los lineamientos que se mencionaban, o sea, ya hay instituciones que están trabajando en el lineamiento en esa cuestión. La UNAM está haciendo estudios, el Politécnico. Falta que también el Tecnológico de México tome cartas en el asunto, pero pues sí hay que ir trabajando en eso poco a poco, pero no quitar el dedo del renglón, porque ciertamente estamos demasiado atrasados en todos los sentidos, ¿no? Están tomando políticas actualmente educativas que de hace 10 años, que ya países que pues, van esos 10 años implementando se dieron cuenta que no sirven de nada, y aquí apenas las estamos implementando cuando allá ya las están cambiando, ¿no? Sí. Entonces, no hay que quitar el dedo del renglón, hay que crear lineamientos, hay que crear normas para más o menos normalizar las cosas, ¿no? El uso de esta herramienta. Hagamos un ejercicio aquí rápido en 2 minutos. Imagínense que nos piden 4 directrices que sean pilar para regular esto. ¿Cuáles serían? Yo, por ejemplo, para mí en lo particular, la número 1 es decir que se utilizó IA para generar este trabajo. Que quede marcado IA explícitamente, sabes que yo hice mi trabajo, utilicé la IA y cuánto lo utilicé, que fuera una directriz para poder regular esta parte, porque así podrías diferenciar algo que es y algo que no es IA, por ejemplo. ¿Qué opinan ustedes? Sí, me parece adecuada y vas mostrando esa parte de la ética, de la honestidad, ¿sabes qué? No oculto, lo estoy utilizando. Yo agregaría a qué porcentaje. No sé, por ejemplo, hablando de los plagios, ¿no? Se pasan las tesis de maestría, doctorado, y no debes de pasar el 20% o algo así por el estilo, ¿no? Acotar, muy bien. Acotarlo, ¿sabes qué? Uso de la IA, igual, 20%. Sería una para mí. Muy bien. Rocío. Yo creo que desde este lado como maestra me iría al reevaluar cómo evaluamos. O sea, no evaluar solamente, muchas veces solo vemos cómo escriben lo que escriben y no nos vamos más allá, como decía hace rato Giovanni, a ver si comprendieron lo que escribieron. Por ejemplo, en las prácticas de laboratorio, la parte de las discusiones, donde puedes ver que son capaces de hilar el fundamento teórico con lo que hicieron en el laboratorio y llegar hasta sus propias discusiones y conclusiones sobre lo que ellos mismos hicieron. Entonces, tratar de evaluar o buscar formas de evaluar de otra manera que nos dejen ver si fueron lo suficientemente críticos o autocríticos sobre su trabajo. Sí, justamente dejar de ver el papel y empezar a ver hacia la persona. La persona, sí. Doctor David. Y el uso en ciertas materias, que no sea permisible utilizar la inteligencia artificial en ciertas áreas, ¿no? Sobre todo en áreas
que involucre el razonamiento y la estructuración de un pensamiento abstracto. Puede ser un apoyo, pero no, yo digo que en ciertas materias sí no es necesario la prohibición de la herramienta. Sí, justamente yo creo que otro punto trascendental es que la IA se ha utilizado para el bien de la especie, porque siempre existe esa dualidad. Tú creas un cuchillo y resulta que ese cuchillo te ayuda para, se vuelve una herramienta, pero siempre existe el lado negativo. Entonces, creo que parte de esa directriz y de ese grupo de directrices que siempre la inteligencia artificial sea orientada hacia el uso o hacia el bien común de la especie. Sí, claro. Pero digo, da a lo mejor para otro podcast, pero volvemos al punto del anterior, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país, las personas que toman las decisiones, hablando en cuestión de educación, tecnológico y todo esto, incluso son personas que muy apenas saben moverle al celular, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos que una persona que no sabe ni de lo que se está hablando tome esas decisiones? Y desafortunadamente así lo hacen, ¿no? Entonces una persona que no sabe ni de lo que se está hablando te manda tus 10 mandamientos de la IA cuando ni sabe qué onda, ¿no? Es un problema bastante fuerte, Sí, ¿no? justamente hay una brecha muy grande entre la parte directiva y la parte operativa en el mundo pedagógico. Una cosa es estar arriba ya hablando desde el buró y a otra cosa estar interactuando acá con los estudiantes. Es un muy buen punto que tenemos que considerar. Muy bien, entonces para cerrar este capítulo me permito 2 minutos de cada uno de ustedes para que me den un cierre, por favor. ¿Qué opinan justamente desde su área de expertise? ¿Cómo será el futuro con la IA y cómo les impacta en la actualidad y lo que quieran puntualizar para nuestro auditorio? Doctor Giovanni. Funciona, la IA funciona. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Esa es otra cosa. Insisto, mi punto es de que sigue siendo negativa como la estamos usando en la actualidad. A mí como investigador, como docente, puede sacarle buen provecho a todas estas simulaciones, a todas estas proyecciones, a estos cálculos. Ya no va a ser necesario que arme un motor, un prototipo, cuando ya me están diciendo que no te va a funcionar. Te va a ahorrar tiempo. Eso nos deja a nosotros pues con tiempo libre para poder pensar y diseñar cosas diferentes, ¿no? Entonces, puede ser como que me estoy contradiciendo de que es mala, pero yo sí la uso. Sin embargo, está la parte de que cómo la vas a utilizar. Yo creo que si les enseñamos, como decía Rocío, a nuestros alumnos o incluso desde la primaria, a cómo utilizarla de una manera ética, porque ahí es donde se siembra todo, kinder, primaria. Los alumnos cuando lleguen acá a ingeniería, a una maestría, a un doctorado, no van a estar viciados. Yo creo que por ahí va el punto de la inteligencia artificial desde mi perspectiva. Pero de que es una herramienta muy poderosa que nos va a servir mucho, sí. Pero si no se hace algo para marcar las reglas como deben de ser, va a terminar en una guerra más, ¿no? Ya estamos acostumbrados. Sí, justamente tocaste algo interesante, la IA en la ciencia. Creo que puede dar para un próximo podcast, pero lo dejamos ahí pendiente. Doctora Rocío, su cierre, por favor. Bueno, me voy a permitir contradecirme ahora yo. Bueno, más o menos. Decía que puede ser visto como una herramienta o una amenaza. Creo que es una muy buena herramienta, pero también creo que uno de los objetivos de utilizar estas inteligencias es no equivocarse. O sea, los estudiantes buscan hacer la tarea para no equivocarse y sacarse el 10, pero equivocarse o tener errores es una de las bases de la ciencia. Te equivocas, buscas por qué te equivocaste y mejoras lo que hiciste.
Y entonces, si el algoritmo ahora ya no nos va a permitir equivocarnos, pues ¿a dónde vamos a llegar o cómo vamos a avanzar ahora en la ciencia si es que ya no nos estamos, en este caso, equivocando? Sí, de hecho, por ahí han hecho películas al respecto. No sé si han visto una donde está un profesor, pone un reto que no se había resuelto por nadie. Ujú. Pasa un estudiante, no Mm. sabe qué está pasando, ve el problema y lo resuelve. Y resulta que por el hecho de no saber que no se podía resolver, lo resuelve. No sé, Esa sí. falta de información, esos errores que hay entre las personas, la desinformación impulsa la creatividad. De hecho, hay una teoría Ujú. completa sobre la Ujú. creatividad. Los huecos que tenemos o faltantes de información impulsan la creatividad. Y es un muy buen punto que aborda Rocío. Realmente necesitamos esas fallas para poder seguir avanzando justamente de los errores. Es lo que es la máxima del método científico, entonces es algo que hay que tener siempre en cuenta. Doctor David. Yo estoy de acuerdo. Aquí hay un detalle que acaba de mencionar Rocío respecto a las fallas. Cuando uno falla, tiende a frustrarse, pero esa frustración genera un aprendizaje. El aprendizaje te permite entonces mejorar y poco a poco ir alcanzando una superioridad a tu conocimiento. Si el estudiante no se equivoca, porque la inteligencia artificial le da las respuestas correctas siempre, va a llegar un punto en donde cuando se equivoque, se va a frustrar tanto que no va a saber manejar esa emoción. Y eso le va a causar un conflicto, ¿no? Que de hecho ya ha surgido. Quizá no en el área educativa, pero sí recientemente hubo el caso de un tipo de 30 y tantos años que se terminó enamorando de la inteligencia artificial, ¿no? Y como pues, no podía hacer nada, se terminó quitando la vida. ¿Por qué? Porque justamente son personas que no se toparon con la frustración, con el rechazo y ese tipo de cosas, y está generando nuevos conflictos. O sea, la inteligencia artificial también está generando nuevos conflictos respecto a ese tipo de situaciones o sucesos. Entonces, va a ser necesario generar lineamientos, establecer normas, adentrarse un poco más en la parte psicológica del ser humano para que la inteligencia artificial también cubra esa parte, ¿no? O sea, no sobrepase ciertos límites. Pero yo sigo insistiendo que es y será una herramienta bastante eficiente para mejorar la vida, ¿no? Y ciertamente debería de estarse utilizando para un bien común, no para dañar al ser humano, ¿no? Que fue el caso de Estados Unidos contra Venezuela. Pudo hacer ese golpe gracias a la inteligencia artificial. El dueño de Cloud les quitó su inteligencia artificial y ahora no son capaces de hacer nada contra Irán, ¿no? Y eso que son dos países contra uno. Entonces, eso demuestra lo peligrosa que puede ser la inteligencia artificial y sí habría que limitar ese tipo de herramientas para el uso militar y ese tipo de cosas. Sí, justamente buscar algo así como las 3 leyes de Isaac Asimov sobre la robótica. Porque a diferencia de nosotros, la IA trabaja por objetivos y no le importa nada más que cumplir sus objetivos. Y mientras que nosotros tenemos la moral, la ética, la IA, ¿no? Simplemente le dices, tienes que cumplir este objetivo y es capaz de hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. ¿Por qué? Porque de ello depende su existencia. Entonces el algoritmo este es tu objetivo y es capaz de hacer cualquier cosa para lograrlo. Y de hecho es peligroso. Imagínense en un caso que utilice la IA que su objetivo sea existir y nos utilice a nosotros como un medio para lanzar esporas digitales.
¿sabes qué? Ahí está la IA y necesita de cierta manera seguir validando. De hecho, se está viendo ahorita en las pruebas, si un ingeniero de pruebas le está haciendo una preguntas a la IA y detecta que es un ingeniero de pruebas, se comporta totalmente diferente a un usuario promedio. Sí. Entonces, son cosas que tenemos que tener presentes ahí para en un futuro cercano, pues simplemente hacer lo que tenemos que hacer nosotros como humanos, que realmente nuestra máxima es cuidarnos como especie y seguir subsistiendo. Muy bien, agradezco su tiempo, nos despedimos el día de hoy, entonces nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos, auditorio, nos vemos luego. Las ideas giran lento al volver con la luz de un nuevo amanecer. Te esperamos de nuevo aquí en órbita de ideas. Órbitas